Bienvenidos. En esta oportunidad explicaremos la práctica de laboratorio sobre división celular. Mitosis. Los materiales a utilizar en esta práctica son bulbo de cebolla, cuchilla minora o bisturí, vaso plástico con agua, crisol, mechero de alcohol, trípode, pinzas, microscopio, porta y cubre objetos. Los implementos de bioseguridad serán bata, tapabocas y guantes. Los reactivos a utilizar son orceína acética. Procedimiento. Inicialmente se selecciona un bulbo de cebolla y con ayuda de una cuchilla o bisturí se retiran las raíces secas, evitando el maltrato excesivo del bulbo. Una vez expuesto el nuevo tejido, se ubica la cebolla sobre un vaso con agua, sumergiendo únicamente el tejido expuesto. Para ello nos ayudaremos de alfileres y palillos que servirán de soporte para evitar el hundimiento excesivo del bulbo en el agua. Una vez realizado el montaje, se deja la cebolla de 5 a 8 días para que haya crecimiento de raíces. Recuerden que se debe cambiar el agua cada día para evitar que el bulbo se pudra. En un crisol se coloca suficiente cantidad de orceína acética para cubrir totalmente los fragmentos apicales de las raíces de cebolla. La orceína acética se obtiene diluyendo orceína al 45% en ácido acético. Utilizando una cuchilla o bisturí, se realizan cortes de fragmentos de aproximadamente 3 milímetros de la parte más joven de la raíz de la cebolla y se sumergen en la orceína acética. Luego se coloca el crisol sobre el trípode y con el mechero se calienta la orceína con los fragmentos hasta observar la salida de vapores. Inmediatamente se retira el mechero y se deja enfriar. Se realizará este proceso por triplicado con el fin de lograr la fijación de las células en el estado en que se encuentren y la tinción del material genético, y así obtener una mejor visualización de las fases. Ahora realizaremos el montaje húmedo. En un portaobjetos limpio y seco se coloca una gota de orceína acética. Luego, con ayuda de unas pinzas o pincel, se selecciona uno de los fragmentos de la raíz y se lo ubica en el portaobjetos. Se coloca un cubreobjetos sobre la muestra. Recuerden mantenerlo en un ángulo de 45 grados respecto al portaobjetos y bajarlo cuidadosamente. Con el dedo pulgar se hace presión sobre la muestra para lograr un extendido de las células. A continuación se limpia el exceso de colorante. Finalmente, el montaje debe quedar de la siguiente manera. Para la observación al microscopio, recuerden comenzar siempre con el objetivo de 4X, llamado también objetivo de rastreo. Con este se ubica la muestra antes de proceder al cambio de objetivo. Luego, con los objetivos de 10X y 40X, se localiza las células en división y se analiza en cuál de sus fases se encuentra. Para un mayor aumento se puede usar el objetivo de 100X.
Sin embargo, recuerden utilizar aceite de inmersión y enfocar únicamente con movimientos del tornillo micrométrico. Meiosis. Los materiales a utilizar en esta práctica son botones de flores de agapanto o astromelia, gradilla y tubos de ensayo, crisol, mechero de alcohol, trípode, pinzas, microscopio, porta y cubre objetos. Los implementos de bioseguridad serán bata, tapabocas y guantes. Los reactivos a utilizar son orceína acética y solución fijadora. Procedimiento. En un tubo de ensayo se agrega un poco de solución fijadora conformada por etanol y ácido acético, donde se depositarán las anteras jóvenes que se extraigan. Con ayuda de unas pinzas se abre el botón de astromelia y se extrae las anteras en formación. Luego se depositan en el tubo de ensayo. El procedimiento es igual para el caso de los botones de agapanto. Primero, para extraer las anteras se debe retirar las brácteas de los botones. Luego, se selecciona uno de los botones más jóvenes de la inflorescencia. Se procede a abrir el botón y seleccionar las anteras. Inmediatamente después, se agregan las anteras a la solución fijadora en el tubo de ensayo. Se deja reposar un momento en la solución fijadora para que se ablande el tejido externo de las anteras y que sea más fácil extraer las células en división que se encuentran en la parte interna. A partir de aquí, el procedimiento a realizar es similar al implementado en la práctica de mitosis. Primero se sumergen las anteras en orceína acética. Luego se calienta hasta ebullición, se deja enfriar y se repite el calentamiento 2 veces más. Se agrega una gota de orceína acética en un portaobjetos, se coloca una de las anteras en el portaobjetos con ayuda de un pincel. Luego se cubre la muestra con un cubreobjetos y se realiza presión. Por último, se limpia el exceso de colorante y se tiene la muestra lista para la observación al microscopio. Identificación de las fases. Mitosis. En la profase ocurre la condensación de los cromosomas, la ruptura de la membrana nuclear, se forman los microtúbulos del huso y se adhieren a los cromosomas. En metafase, los cromosomas duplicados se conectan a los dos polos del huso y se alinean en el ecuador de la célula. En anafase, los microtúbulos del huso se acortan, provocando la separación de las cromátidas hermanas y su desplazamiento hacia los polos opuestos de la célula. En telofase, los cromosomas han alcanzado los polos de la célula y se ha desensamblado totalmente el huso. Se forman envolturas nucleares alrededor de los dos grupos de cromosomas y estos se extienden nuevamente. Identificación de fases. Meiosis. En la meiosis 1, a diferencia del proceso de mitosis, ocurre la recombinación de cromosomas, más específicamente en la profase 1, donde cromosomas homólogos, es decir, que tienen los mismos genes pero distinta información genética, son alineados uno al lado del otro para intercambiar material genético. En metafase 1, cada miembro de los pares de cromosomas homólogos
se conectan a los microtúbulos del huso y cada par se alinea en el ecuador de la célula. En anafase 1 no se separan las cromátidas que conforman cada cromosoma homólogo. El cromosoma completo previamente recombinado es el que migra a los polos de la célula, a diferencia de lo que ocurre en la anafase mitótica. Por último, la telofase no difiere mucho de la telofase mitótica. Aquí también se forman nuevamente las envolturas nucleares de cada nuevo conjunto de cromosomas, aunque en ocasiones puede no llegar a formarse. En general, en la observación con microscopía óptica, la meiosis I se observa similar a las fases mitóticas. En la meiosis II se puede observar el doble de células de cada fase, pero ahora las células obtenidas son haploides. La división meiótica ocurre en las células sexuales de los organismos eucariotas. Al finalizar se obtienen 4 células hijas que se convertirán en los gametos que llevan la mitad de la información genética de la célula original. A diferencia de las células obtenidas en mitosis, los gametos no son idénticos entre ellos ni a la célula original.